A ver. Muy buenos días, Miss Natalie. El día de hoy, mi persona, Damaris Salvatierra, y mi compañera vamos a exponer, vamos a sustentar nuestro trabajo presentado para este examen parcial. El tema que hemos elegido, o mejor dicho, la resolución, fue una resolución emitida por la Sala Especializada de Protección al Consumidor. Es una resolución de segunda instancia, su número es el 1035-2020 SPC INDECOPI. Este tipo de procedimiento es de evaluación previa porque la empresa, mejor dicho, la entidad tenía que analizar los documentos que le estaba pidiendo a la empresa. Bien, poniendo un poco el contexto de lo que trata esta resolución, voy a explicar lo siguiente. INDECOPI inicia o mejor dicho, la Secretaría Técnica inicia un procedimiento de oficio contra la empresa Concetur Machu Picchu SAC, porque por medio de redes sociales se había enterado que esta empresa, o mejor dicho, uno de los buses de esta empresa había sufrido un accidente y quería corroborar que este accidente no había ocurrido por una idoneidad de servicio. Te doy el pase, Camila. Ok, buenos días, profesora. Mi nombre es Camila Espinosa Pacheco. Entonces, siguiendo con el punto que me da mi profesora, mi compañera, a raíz de este accidente, la oficina de Indecopi del Cusco inicia un proceso de oficio administrativo contra Concetur en 2019, donde 2018. Después de recaudadas las pruebas y presentado las partes las partes presentadas por Concetur, se hace en primera instancia se resuelve de que Concetur no había cometido la idoneidad de servicio, poniéndole una sanción de 40 UIT y también registrándolo en el registro de infracciones y sanciones. Concetur apela y sus puntos fueron motivación viciada, no había competencia, Indecopi no tenía competencia y el pago de la UIT era no cumplía el principio de proporcionalidad. Ahora, cuando se hace la segunda instancia en julio de 2020, llegan resuelven de que Indecopi sí tenía competencia, el motivo había debido a que se le confiere por el artículo 107 del mismo código, el Código de Protección al Consumidor, y que de por sí, debido a que había apelado, había perdido la potestad, un beneficio que le habían dado en primera instancia, que era que si pagase, solamente debía pagar el 75% ahora, pero perder el beneficio una vez la apelación. Bien, ahora analizando los requisitos de validez, que es el tema principal de esta exposición, encontramos primero a la competencia. ¿Qué es la competencia, doctora Natalie? Bien, la competencia es aquella facultad que tiene alguna persona o alguna entidad para desarrollar sus actividades al margen de sus funciones otorgadas por una ley. En este caso, como lo mencionó mi compañera, en el tema del recurso de apelación, la empresa Concetur se cuestiona la competencia, valga la redundancia, de Indecopi, a lo que se encuentra un error por parte de esta defensa, porque Indecopi tenía toda la facultad posible, toda la competencia otorgada primero por la Constitución en el artículo 65, cuando se cita que es el Estado el encargado de velar por los intereses y la defensa del consumidor. Luego también se puede ver en el artículo 105 del
el Código de Defensa y Protección al Consumidor, que es Indecopi la autoridad primaria para sancionar mediante proceso de oficio, y que justamente esta competencia se le va a ser denegada o transferida a otra autoridad cuando una norma de mayor rango la designe de esta manera. Ya. En objetivos, ahora entramos a la siguiente condición, que es objetivo y competencia, donde el cual se tiene que mostrar cuál es el objetivo de las resoluciones, y a ver, este contenido tiene que estar supeditado al ordenamiento jurídico y debe cumplir con los motivos de motivación. A lo que quiere expresar mi compañera es hablando del requisito, del objeto o contenido. Y en lo que dice tiene mucha razón, que justamente debe las causas por las que se inicia en ese proceso tienen que ir relacionadas con justamente el contenido, es decir, con lo que la entidad va a resolver. Y aquí vamos a exponer dos de los ítems que hemos encontrado, en uno que sí se cumple y en el otro que no se cumple. El primero vendría a ser que en uno de los ítems en donde el Concetur señala o cuestiona la incompetencia de Indecopi es que cuando justamente Indecopi en los medios probatorios analiza la carta de preaviso de despido justamente que tiene la empresa Concetur contra el chofer que había sufrido el accidente, que había ocasionado el accidente, señala que este medio probatorio debía haber sido calificado por Sonafil y no por Indecopi. A lo que de nuevo encontramos un error por parte de la defensa, porque Indecopi no cuestionó si era correcto que se despidiera o no al chofer, sino que lo tomó en cuenta porque justamente esa carta era la que presentaba la incongruencia entre lo que la empresa decía y lo que en realidad había pasado, porque para la empresa el chofer no tenía ninguna culpa, pero justamente si Indecopi se cuestiona, pero si esta empresa afirma que es el chofer el que no tiene la culpa, entonces ¿por qué lo despide? No está delatando que de verdad se cometió una negligencia. Analizando este punto, vemos que sí, Indecopi sí se pronuncia detalladamente en cuanto a su interpretación con este medio probatorio, pero en donde no se detalla y es en donde nosotras encontramos que es en este requisito que no está del todo completo, que está viciado, es cuando, como mencionó mi compañera en uno de los argumentos que presentó Indecopi en su en su recurso de apelación, es cuando se cuestiona sobre la multa. Lo que pasa es que la empresa fue sancionada con 40 UITs y toma el ejemplo, hace una analogía con el caso de otra empresa, Cibasac, que esta había tenido un accidente anteriormente mucho más grave, porque esa dejó muertos, a diferencia de este caso. Y aún así se le había cobrado 25 UITs. Entonces se cuestiona por qué, a lo que solamente Indecopi menciona que estos 40 UITs habían sido calculados por la Gerencia de Estudios Económicos, contando nada más a los pasajeros ilesos y a los pasajeros que se habían heridos, nada más. No le explica por montos. Podemos deducir aquí que la pregunta, o mejor dicho, la cuestión, no ha sido satisfecha del todo. Ahora, vamos a la finalidad pública. ¿Qué es la finalidad pública? La finalidad pública es atender, mejor dicho, el atender, estar alerta con justamente los intereses o las necesidades de la sociedad, que mi compañera ahora va a explicar en dónde identificamos que se cumple ese requisito. Se cumple cuando de por sí Indecopi presenta de oficio
este acto administrativo, ya que de por sí defiende un interés público, que es el derecho de los consumidores. Entonces, con eso ya se presencia la finalidad pública, la protección. Y con eso logramos de que como que un aviso de alerta para las demás empresas, de que Indecopi está alerta a los a que cualquier incumplimiento de derechos que ellos provoquen van a ser sancionados con todo el peso de la ley. Y Ahora, así mi compañera también explica lo que vendría a ser el siguiente requisito, la motivación. la motivación viene a ser el motivo por el cual como que tiene que ser concreta y sencilla. El procedimiento de oficio, ajá, Ah, que tiene que ser expreso. y que tiene que ser congruente a los medios probatorios que existen. Bueno, en este caso, Indecopi, mejor dicho, la empresa, otra vez fallaba en uno de los argumentos del recurso de apelación. Sí, doctora, es algo terrible la defensa de la empresa. Sí. Lo que pasa es que ella decía, sí, que la motivación no había sido de todo expresa. Y cuando nosotras nos podemos a leer el expediente, doctora, desde que se inició el acto administrativo Indecopi, siempre está mencionando la motivación, citando el artículo 25 del Código de Defensa y Protección al Consumidor, Que le en donde confiere se todas las señala, competencias. no, más que la competencia, es en otro artículo, lo que le está confiriendo aquí es que está tanto, es que nadie, o mejor dicho, aquella persona que está ofreciendo un servicio, tiene que poner en riesgo la vida o la salud del consumidor con justamente lo que está ofreciendo. Es mejor dicho, un daño que sea a propósito, que sea por las puras, como justamente ha pasado en este caso. Porque explicando un poco más, el chofer había aludido que había chocado por las lluvias, cuando en realidad no había habido ninguna lluvia. Y según los testimonios de otras personas, de los pasajeros, el chofer aceleró y chocó, y además, cuando estaba él pasando, había otro conductor de la misma empresa, y este relata que se hizo a un lado para que este pueda pasar. Lo que pasa es que esto es una curva, Y el y en vez de acelere. bajar la velocidad, la aceleró. O sea, aquí se puede ver que justamente el choque fue innecesario, por eso se dice es una idoneidad de servicio, porque se ha vulnerado la seguridad, la confianza que tienen los pasajeros para la empresa con la que está tratando. Y así nos vamos al procedimiento regular. El procedimiento regular, desde que tenemos el expediente, nos hemos podido dar cuenta que también se cumple. Porque, ¿qué es primero el procedimiento regular según la RAE? La RAE entiende que el procedimiento regular vendría a ser el respeto por justamente los pasos del proceso, del procedimiento, respetando la defensa, las pruebas, las instancias, etcétera. Que ahora voy a explicar cómo inicia, ya recapitulando lo que hemos venido exponiendo. Primero la empresa inicia, mejor dicho la entidad, inicia con su acto de oficio. Primero empieza a verificar, señalarle mediante carta a la empresa que necesita la información y para eso necesita los medios probatorios, a lo que esa le da un plazo de 5 días. Pero la empresa responde mediante carta que los 5 días le van a quedar muy cortos, porque todos los documentos que pedía probablemente le iba a tomar más tiempo recepcionar de todas sus oficinas estos documentos y no se iba a poder cumplir en los 5 días lo que ella estaba pidiendo. Ahora mi compañera Camila va a explicar lo que sigue después de ello. Ya, debido a eso, Indecopi confiere un plazo y finalmente la misma empresa presenta sus aportes y después sigue siguiendo con el proceso las mismas
la secretaría va presentando sus descargos, también la gerencia económica también presenta su informe y con eso se procede a la primera instancia, informándoles también siempre con cartas a la empresa se presenta, se da el derecho a la defensa, Indecopi también da sus aportes, sus cargos y resuelve de que la empresa había sido fundada lo que había pasado y se les confiere la multa y se les registra en el registro de sanciones e infracciones. Ahora, debido a sus derechos que posee la empresa, ellos apelan y esta apelación es correspondida por Indecopi. Cuando se hace la segunda instancia, en julio de 2020, otra vez se reluce de que la empresa es responsable y que pierden un beneficio que se les había dado en primera instancia. Así es. Y a manera de conclusión con este punto 3, identificamos que es el requisito 2 del objeto o contenido, que es el que se está vulnerando, porque como decimos, no se está sustentando sobre la cuestión de los detalles de la imposición de la multa. Ahora, a manera de conclusión de esta exposición, pues con Camila hemos coincidido que exclusivamente este estudio de los expedientes son demasiado interesantes, pero más cuando en la segunda instancia, bueno, primero porque estamos de acuerdo porque se ha cumplido el debido procedimiento. En todo momento la empresa, coincidimos con Camila, que ha sido bastante respetuosa, ha dado los plazos, siempre ha estado notificando. O sea, podemos decir que ha sido un proceso excelente. Se haya demorado 2 años, porque estoy en el 2018, terminé en el 2020, en 2018 de abril. Prácticamente, puede decirse que más de 2 años. 2 años y unos meses. Sí, ha sido de verdad lo bastante tolerante, lo bastante eficiente. Y ahora en el contenido de la resolución de segunda instancia hemos encontrado justamente cuando la empresa, mejor dicho, cuando la entidad cita la doctrina. Por ejemplo, a Luis Cies Canseco menciona que los actos, o mejor dicho, lo que se dice, no debe venir en contra de los actos. Y esto hace alusión a que la empresa estaba mintiendo en cuanto a la culpabilidad del chofer, porque primero decía, mejor dicho, hasta el final dijo, aseguró que no tenía la culpa. Pero en sus medios, no, pero al final pero resultó lo contrario. Ellos cuando presentan como que qué habían hecho para evitar que este accidente volviera a ocurrir, en sus mismos medios probatorios en sus descargos presentaban la carta de despido de este señor. Y en esa carta señalaban de que en realidad la culpabilidad del señor, y tenían pruebas de que era el culpable del señor, porque ahí mismo decían que en el GPS de esto que ellos tenían en la empresa mostraba que en el momento del accidente era 25 kilómetros y no 20 como tanto estipulaban y mencionaban a Indecopi. Entonces, sí, y también se cuestiona a manera de el honor de la empresa, ¿no? O sea, cómo no quiso aceptar su culpa en algo, fue negligente, su chofer fue negligente y no quiso aceptar la responsabilidad. Claro, coincidimos en que en parte la empresa sí debió reconocer que tenía culpa, porque en la pista Indecopi le estaba dando la oportunidad de pagar nada más del 75%, pero ya interponiendo la apelación con la verdad, argumentos que no eran correctos, que incluso cuando analicemos con Camila, pudieron haberse previsto antes de interponerlo, revisando el código de defensa, pues lamentablemente se perdió el pagar el 75% y tuvo que a la final que pagar todo el 100 que vendrían a ser los 40 UIT. Si bien se desarrolló su derecho al recurso de apelación, sentimos que se ha perdido de una oportunidad. Pero en fin, así casos como esos nos vamos a encontrar un montón. Bueno,
este punto finalizamos, doctora. Espero que haya sido de su agrado esta humilde exposición. ¿Explicación? Y con esto, bueno, explicación de los hechos, ¿sí? Y desearle que tenga un feliz día. Muchas gracias. Gracias, profesora.